Hemos estado trayendo una serie que le hemos llamado Lucha Espiritual, Estratégica y Profética. Entonces, le voy a hacer solamente una pregunta. ¿Por qué nosotros le hemos llamado a esta serie Lucha Espiritual, Estratégica y Profética? Creo que lo hemos explicado, ¿verdad que sí? ¿Quién me lo puede decir? ¿Será que le hemos titulado esta serie así para que suene bonito? ¿Para impresionar? ¿Por qué le hemos llamado entonces a esta serie Lucha Espiritual, Estratégica y Profética? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Quién me dice algo? Bueno, te lo voy a responder con la Biblia. Nosotros no hacemos nada aquí arriba que no sea bíblico. Si algo usted le puede dar gracias a Dios es que estamos en una iglesia bíblica. Aquí se predica la palabra tal y como está escrita. Dice que si alguno le quita o le pone a la palabra, sea anatema. Y de eso hoy están llenos las iglesias que están hablando conforme a sus concupiscencias, que lo que quieren es llenarle el oído a las personas conforme a su estilo de vida para quedar bien con ellos y llenar las iglesias. El propósito de los pastores no es llenar la iglesia. El propósito de los pastores es preparar a la novia para el encuentro con el novio cuando él la venga a buscar. Y yo estoy comprometido con la palabra de Dios. Por eso todo lo que hacemos en este lugar lo hacemos con un fundamento bíblico y cristocéntrico, para que en todo sea Dios glorificado y la iglesia sea bendecida. Entonces yo le doy 4 versículos bíblicos rapidito, por los cuales nosotros le hemos titulado de esa manera. El primero está en Proverbios capítulo 24, versículo 6. El segundo está en Efesios capítulo 6, versículo 12 del libro de Efesios. El tercero está en Romanos capítulo 8, versículo 37. Y el cuarto está en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Te lo voy a decir. Proverbios capítulo 24, versículo 6, dice que con estrategia se hace la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Por eso es que le llamamos guerra estratégica y profética. Ahora, ¿por qué le llamamos lucha espiritual? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿qué dice ahí? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Y por qué le llamamos profética? Bueno, porque ya Dios lo declaró por la boca del apóstol Pablo, cuando dijo que antes que nosotros echáramos la batalla, ya nosotros la habíamos ganado. Ya Dios te lo profetizó. Por eso es que le llamamos guerra espiritual, estratégica y profética. Porque antes que tú eches la guerra, ya eres el vencedor. Dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para darnos la victoria? Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Ahí lo dice. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da siempre la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hay 3 acciones que suceden: la del Padre, la de Jesucristo y la de la iglesia. Dice, más gracias sean dadas a Dios. ¿A quién le damos las gracias? A Dios, que nos lleva siempre ¿en quién? En triunfo. ¿En quién nos da el triunfo? En Cristo Jesús. Y ahora, escucha, ¿y por medio de nosotros qué hace? Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces vemos a Dios en acción, a Jesucristo en acción, pero también lo que nosotros recibimos es para darlo a conocer allá afuera del mundo. La iglesia también entra en acción. Entonces, por eso es que le hemos llamado guerra espiritual, estratégica y profética. Por esa misma razón. Ahora, el tema que vamos a compartir en esta noche es las armas ofensivas, parte número 2. En la semana pasada dimos la parte número 1 y hoy vamos a continuar con la parte número 2. El versículo bíblico que vamos a coger para esta noche como base es Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12, dice así: la noche está avanzada. ¿Cuántos saben eso? Estamos viviendo en los días postreros que habla la palabra de Dios, donde sabemos que el Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia. ¿Cuántos saben que la noche está avanzada y que se está acercando el día?
Todas las señales que están a nuestro alrededor nos están gritando con una voz fuerte y potente: Cristo viene ya. Esta iglesia es de la que cree de que Cristo viene a buscar a la novia. Creemos en el retorno eminente de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo: la noche está avanzada y se acerca el día. Si estamos viviendo momentos difíciles, si estamos viviendo momentos proféticos, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Aquí lo dice, escucha: desechemos pues las obras de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 11 lo dice de esta manera: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien entra en guerra con ella. Repréndela, te dice Dios. Dice: no seas participante de las obras del diablo, antes bien ubícate en el lugar donde tú has sido posicionado en Cristo y repréndela en su precioso nombre. Entonces dice: la noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué tengo que hacer? 1, desechar las obras de las tinieblas. ¿Y qué tengo que hacer? Y vestirme de las armas de luz. ¿Por qué tenemos que prepararnos de una manera ofensiva? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, y como sabe que su tiempo se acorta, está arremetiendo más fuerte que nunca contra la iglesia. No es con el mundo, porque ya el mundo está bajo su esclavitud, sino con la iglesia. Por eso tú ves que muchas personas están apartando. Aún pastores se están suicidando. Hermano, hay una serie de suicidios hoy en día allá en Brasil. Una pastora recientemente se tiró de un puente y se suicidó. ¿Qué es lo que está pasando? Que Satanás ha descendido con ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y como él sabe que le queda poco tiempo, y a usted también, ¿cuántos saben que el tiempo de nuestra partida se acerca? Que Cristo está a las puertas y viene a buscar a su iglesia. Oye, si el diablo sabe que le queda poco tiempo y está arremetiendo fuertemente, ¿cuánto más nosotros no nos vamos a preparar sabiendo que todas las señales y todas las profecías se han cumplido y que Cristo viene a levantar a su pueblo? Tenemos que prepararnos como: 1, tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de armas de luz. ¿De qué está hablando? Está hablando de 2 reinos. Acuérdate que lo primero que hizo Dios cuando tú viniste a Jesucristo fue que trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, que es un reino de luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Dios te saca del reino de las tinieblas y te traslada a un reino de luz. Y como tú y yo pertenecemos ahora a un reino de luz, ¿con qué armas nos tenemos que vestir? Con las armas precisamente que pertenecen a ese reino. Si el reino es de luz, las armas están en la misma dimensión, están en la misma sintonía, son armas de luz. Entonces yo quiero que tú sepas que una de las armas más poderosas que tú tienes es tu mente. La mente es el que rige tu diario vivir. La mente es la que rige tus acciones y tus decisiones. Y el diablo sabe que si él controla tu mente, controla toda tu vida. Controla tu presente, controla tu futuro y controla todo lo que tú eres y todo lo que tú puedes ser. Porque la mente entonces está en su control. Nuestra mente es un arma poderosa cuando está llena de la palabra de Dios. Si la espada que utiliza el Espíritu para vencer nuestras batallas es la palabra, dice: ¿y levantar qué? El escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, es un arma poderosa de guerra que el enemigo no puede vencer. Es por eso que tú ves que a las personas le vienen problemas de todas partes, le vienen dificultad, pero se mantienen firmes. Entonces por eso dice la palabra de Dios que una de las cosas que tiene que hacer la iglesia es armarse. Escucha, armarse. ¿Con qué me voy a armar? ¿Con una bazooka? ¿Con un cañón? ¿Con qué me voy a armar? ¿Con una pistola? Como un pastor una vez allá en Honduras dice: tengo esta pistola por si acaso, una 45. Dile: pastor, ¿y qué usted hace con eso? No era de mi ministerio, quiero aclarar eso. Digo: pastor, ¿y qué usted hace con esa pistola? Dice: no, aunque sea para hacer bulla. Hay veces que se compran las pistolas por si el ángel le falla, tú sabes. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y siempre te va a defender. Las armas de nuestras milicias no son carnales, no son pistolas humanas.
son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza del enemigo. Entonces, lo que quiero decirte es que usted tiene que armarse. ¿Con qué me tengo que armar? Usted se tiene que armar con la misma mente de Cristo. Cuando tú te armas con la mente de Cristo, tú eres invencible. Vamos, escucha. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Yo voy a leerlo rápido porque tenemos mucho y queremos compartirlo y el tiempo se nos va muy rápido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo fue crucificado por nosotros. Padeció, sufrió, fue martirizado por nosotros en la carne, sufrió en su cuerpo físico y aguantó, soportó el martirio. Dice que resistió hasta la muerte. Y muerte de cruz no es una muerte muy común, una muerte terrible. Y aquí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármate del mismo pensamiento. Porque cuando tú te armas del mismo pensamiento, tú vences el pecado. Y cuando tú vences el pecado, el diablo no tiene una causa para acusarte. Las acusaciones de Satanás están basadas en el pecado. ¿Me escuchó? Por eso es que tenemos un abogado. Si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre. No solamente te defiende, sino también te justifica y te perdona, porque la sangre de Cristo tiene poder perdonador. Entonces aquí dice, escucha, por cuanto Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ármate tú también, ármate de ese pensamiento. Porque cuando tú te armas de ese pensamiento, tú vences el pecado. Entonces la Biblia dice que no solamente tenemos que tener la mente de Cristo y armarnos con sus pensamientos, sino también tenemos que tener el mismo sentir. ¿Por qué? Porque cuando tu mente es renovada, tú sientes de una manera diferente. Los sentimientos tuyos están acondicionados a tus pensamientos. Según tú piensas, se activan los sentimientos. Entonces aquí dice que cuando tu mente es cambiada, cuando tú te armas con la mente de Cristo, tu sentir también comienza a cambiar. Es totalmente diferente. Por eso dice aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que lo mismo que sintió Cristo, tú lo vas a sentir. Y los mismos pensamientos que tuvo Cristo, tú también los vas a tener. Cuando dice haya pues en vosotros, significa permite que en tu vida haya el mismo sentir y los mismos pensamientos que habitaron en Jesucristo. Tú eres el que le da acceso, tú eres el que le da lugar a los pensamientos o el que los rechaza. Haya pues significa permitir. Has de armarte con la misma mente que Jesús tuvo, una mente preparada para enfrentar la guerra no defensiva, la que viene el diablo y te golpea y tú siempre te estás defendiendo, sino la guerra ofensiva, donde tú eres el que va adelante adquiriendo territorio. Eso no es de un día para el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que esa mente en nosotros se vaya desarrollando. Entonces, para eso debemos tomar acción agresiva. Tú no puedes quedarte con la misma sensibilidad y con los brazos cruzados. Tienes que volverte agresivo. Ya te dije que tú no participes de las obras de las tinieblas. Pero porque yo no participe de las obras de las tinieblas, me voy a quedar insensible con los brazos cruzados. Dice, no solamente no participe de ella, sino también tienes que reprenderla. ¿Por qué tengo que reprenderla? Mire para acá, escuchen esto es muy importante. Yo no participo directamente de las obras de las tinieblas. Entonces, si yo no estoy participando, ¿por qué las tengo que reprender? Porque aunque tú no la participes, ellas te influencian. Se te meten en la casa a través de la televisión. Se te mete por YouTube, por Netflix, por el teléfono, por Facebook. Por todas partes vienen las influencias satánicas. Y aunque tú no participes directamente de ella, ni te dejes arrastrar por ella, te influencian. Por eso dice, no participe, pero no te quede con los brazos cruzados. También repréndela en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tomar una acción agresiva para poder vencer todas las influencias y todos los dardos que el enemigo tira contra nuestras vidas. Entonces, Romanos capítulo 12 lo dice de esta manera: que para tú poder tener la mente de Cristo, ¿cuántos la quieren tener de verdad? Tú me dirás, pastor, yo la tengo. Escucha lo que te voy a decir. Porque tú hayas aceptado a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, no quiere decir que ya tú tengas la mente de Cristo. Dios se lo dijo a su pueblo: porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comenzar a desarrollar mi mente.
La mente se va desarrollando progresivamente hasta que entonces yo llegue. Pablo mismo lo dijo, no es que yo lo he alcanzado ya ni que yo sea perfecto. Yo no he alcanzado todavía la perfección, pero una sola cosa hago. Trato de cortar con lo que queda atrás, no rendirme al pasado, sino pararme fuertemente en mi presente y extenderme hacia el futuro, que es donde está la meta, por lo cual yo he sido llamado a través de Jesucristo. Entonces aquí sigue, dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no te conformes. Cuando dice no te conformes, está diciendo, iglesia, no te resignes en el nivel que estás. No te resignes en la dimensión espiritual que tú estás hoy. Te falta mucho por alcanzar. Tienes muchas cosas que experimentar. Y para eso tienes que tomar acción con tu vida espiritual. Cuando dice no te conformes, me está diciendo no te resignes. No te quedes varado en el lugar que estás. Avanza, te dice Dios en el año 2020. Avanzas. Nosotros no somos de los que nos estancamos, somos de los que avanzamos, ni mucho menos de los que retroceden, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Entonces dice, no te conformes, no seas conformista. Tú no te vas a yo me conformo con un poquito, yo me conformo con esto. Dice Dios, no seas conformista. Dios no quiere que ningún aspecto espiritual en tu vida tú seas conformista. Si oraste una hora, ora más. Si te purificaste hoy, purifícate más. Si eres santo, dice la Biblia, el que sea santo que se santifique más. Dios te ha bendecido y te sigue bendiciendo. Dios te ha dado gracia y Él dice, y yo te sigo dando más. Yo tuve de ti misericordia un día y dice, yo te la extiendo todos los días. Y es para que tú no te conformes con lo que tienes, porque Dios tiene mucho más de lo que te ha dado. Cada día Él sigue extendiendo su misericordia, y en esa misericordia hay un paquete completo de bendición que Él quiere derramar sobre tu vida. Ahora estamos listos para recibirlo. Lo queremos, estamos disponibles. Tienes que tomar acción, el paquete está ahí, pero si tú no lo quieres abrir, tú no lo quieres tomar, te pierde entonces la bendición cuando ya Dios te la dio y aún tú se la sigues pidiendo. Entonces no te conformes. ¿A qué no me voy a conformar? A lo que te ofrece el mundo. Ay, Dios mío. El mundo no tiene nada bueno que darte. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Este no es tu hábitat. Tu ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Me escuchó? Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. No estamos ligados al mundo, porque no nos hemos resignado a él. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Quieres tener la mente de Cristo? Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todavía. Pero porque no lo he alcanzado todavía, no quiere decir que no lo vas a alcanzar. Porque no lo he logrado, no quiere decir que no lo vas a lograr. ¿Me escuchó? Entonces, si queremos tener la mente de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es no asociarnos con el mundo. Si estoy asociado con Cristo, tienes que cortar con el mundo. No quiere decir que usted no tenga que ir a trabajar. Usted tiene que ir a trabajar. No quiere decir que usted visita sus amistades. Visita sus amistades. Pero siempre que todo lo que tú hagas en la vida tenga un fundamento y una causa espiritual. No estoy hablando de fanatismo. Estoy hablando de cristianismo. El que es cristiano aquí. Es cristiano fuera de aquí, es cristiano en su casa, es cristiano después que se cierra la puerta de su casa, es cristiano con sus hijos, es cristiano con el vecino, es cristiano donde quiera que vaya. Eso no es fanatismo, eso es cristianismo, porque yo nací de nuevo. Y el que nace de nuevo da testimonio de lo que es y evidencia de lo que ha recibido. Entonces no te conformes al mundo, no te resignes, no te alinees, no te amoldes al mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Tienes que transformarte. Diga, transformarme. ¿Cómo me puedo transformar, pastor? ¿Cómo viene la transformación del creyente? La transformación no es en un día. La transformación es progresiva. Y la transformación es el producto de la renovación de mi entendimiento. ¿Cuántos saben lo que es transformarse? La Biblia dice que tú eres la misma persona, pero la Biblia te llama un hombre nuevo. Donde el hombre viejo fue despojado y ahora fue renovado a un nuevo hombre. ¿Me está escuchando?
Entonces, cuando tú eres transformado, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Dios mío. Entonces dice, transfórmate. Escucha, tú te tienes que transformar. ¿Tú no viste esos programas de televisión? Aquí viene el peluquero número tal y va a transformar a esta persona. Cogen una persona toda desgreñada que tú la ves acabada, la ponen un antes y un después. Le cogen el pelo, le cortan el pelo por aquí y por allá, le hacen un estilo tremendo. La llevan para allá, para la tienda, la viste preciosa, le ponen tremendo vestido, le ponen los zapatos, le hacen las uñas, le hacen en la cara, la transforman. Y cuando se la presentan al mismo hombre, al mismo esposo, dice, wow, me cambiaron la mujer y me dieron otra. Porque es la misma mujer, pero transformada. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Somos los mismos, cumplimos los mismos años, el mismo día, la misma persona, el mismo tono de voz, el mismo timbre de voz. Pero nuestra naturaleza ha sido cambiada. Es más, te voy a decir algo. Tú sigues teniendo la misma cara, la misma nariz, el mismo pelo, la misma voz, las mismas acciones. Pero cuando la gente te ve, saben que hay una transformación en ti. Porque la transformación es espiritual. Y cuando la transformación espiritual, que tú naciste de nuevo, se transforma en lo natural. Y la gente sabe que algo sucedió en ti. El que hacía años que no te veía y te ve ahora y dice, fulano, ¿y qué fue lo que pasó contigo? Que hubo un cambio de transformación porque conocí a Jesucristo. Y cuando conocemos a Jesucristo, todas las cosas son transformadas. Ahora, ¿cómo surge esa transformación en nosotros? ¿Cómo sucede? Sucede por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es como la persona. Hay personas que dicen, bueno, yo me vestía de esta forma, las mujeres, tremendas minifaldas por aquí, el ombligo por fuera, salía para las calles, tú sabes, con mucha falta de ropa. Pero cuando vino el Señor, ni el pastor me lo quitó, ni la pastora me lo quitó, ni los hermanos me lo quitó. El Espíritu Santo me lo quitó. Porque yo nací de nuevo y Él me transformó. Y cuando Él me transformó y cambia mis pensamientos, ya yo no soy el mismo. Y mi forma de hablar, mi forma de vestir y mi forma de vivir cambia 360 grados. Yo boté toda la ropa que yo tenía y comencé a vestirme para mí como un hombre de Dios. Porque era lo que yo sentía, era lo que yo experimentaba y era lo que anhelaba. Entonces hubo un cambio de adentro y ese cambio de adentro comenzó a manifestarse afuera. Y la gente rápidamente decía, oye, pero qué distinto te ves. Oye, y la gente que me conocía dice, pero hubo un cambio completo en ti. Sí, hubo un cambio. ¿Y qué hiciste para cambiar? Conocí a Jesucristo y los amigos míos yo lo llevaba después a la iglesia y se convertían al Señor. En grupos lo llevaba. Entonces, dice, por la renovación de nuestro, ¿qué? De nuestro entendimiento. Habían cosas que yo no entendía que ahora le entiendo. Mis pensamientos fueron renovados. Y las cosas que yo no entendía, ahora con una mente renovada la comienzo a entender. Cuando la comienzo a entender, yo comienzo a hacer cambios. Y cuando comienzo a hacer cambios, soy transformado. Le dije que su mente es un arma poderosa. Cuando su mente es la mente de Cristo, no hay diablo que te pueda doblegar. No hay hombre que te pueda doblegar. No hay ser humano que te pueda doblegar. Porque tú tienes una mente espiritual. Cuando por allá te señalan y te critican, la mente por aquí se dispara. Dice, yo sé quién yo soy. Yo tengo identidad. Como decía aquí la canción, yo soy un hijo de Dios. Y lo más importante es que yo sé que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todos el Señor me recogerá. Porque yo soy un hijo de Dios. Y si algo yo sé, es que mi Padre me ama. Y eso es suficiente para vivir una vida feliz. Aunque no tenga nadie y lo tienes a Él, lo tienes todo. Porque en Él está la felicidad, el contentamiento y el gozo perpetuo que nada ni nadie te puede dar en esta vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es armarnos de la mente de Cristo. Comenzamos a sentir como Él. Las cosas humanas comienzan a disiparse. Establezco las cosas espirituales. Y cuando mi mente comienza a ser renovada, yo soy transformado. Y cuando tú eres transformado, entonces viene otro nivel. ¿Cuál es el nivel? Ahí lo sigue diciendo. Cuando yo soy renovado y transformado, entonces ahora yo tengo la capacidad espiritual, no solamente para conocer, sino para comprobar cuál es la voluntad de Dios para mí. Y cuando digo cuál es la voluntad de Dios, no es que si soy pastor o no soy pastor, que si tengo dones o no tengo dones. Estoy hablando de la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. ¿Dónde tú vas a trabajar? ¿Con quién me voy a relacionar?
¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde me tengo que plantar? ¿Con quién me voy a casar? Etcétera, etcétera. ¿Quién va a ser mi novia? ¿Quién va a ser mi novio? ¿Quién va a ser mi esposo? ¿Quién va a ser mi esposa? ¿Quién va a ser mi compañero de oración? Etcétera, etcétera. Vas a conocer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios para ti no va a ser gravosa. Esa voluntad de Dios para ti va a ser agradable. ¿Me escuchó? Va a ser buena y va a ser perfecta. Cuando digo perfecta, tiene todos los ingredientes de la voluntad de Dios y tú no tienes que quitarle ni ponerle porque está hecho a la perfección de su voluntad. Entonces tenemos la capacidad de saber para qué yo fui creado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios en todos los aspectos? Ya la voluntad de Dios primeramente es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ya yo vine al conocimiento de la verdad a través de Jesucristo por medio de la fe. Ahora, de aquí en adelante, me voy a armar de la mente de Cristo y con esa mente espiritual yo voy a comprobar cuáles son las determinaciones y decisiones que yo voy a tomar con mi vida. ¿Vieron la importancia de esto? Eso es un arma poderosa. Ya dije que la renovación me lleva a la transformación y la transformación me hace conocer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo puedo renovar mi mente? ¿Cómo mi mente puede cambiar? Eso es. Tu mente va a cambiar cuando tú reemplazas tus pensamientos por la palabra de Dios. Ah, pero ven acá, pastor, yo no tengo la capacidad de pensar entonces. Escucha, por favor. Claro que sí. Tú eres un ser pensante. Tú tienes libre albedrío, tú tienes libre elección. Pero dice el Señor, si tú aplicas tus pensamientos, tus decisiones y todo lo que tú quieres en la vida a mi voluntad, yo haré prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Porque sin mí, nada puedes hacer. Por eso es la importancia que nosotros tenemos de asociarnos con la mente de Cristo y con su palabra. La renovación del pensamiento es cuando yo reemplazo mis pensamientos por la palabra de Dios. Y te voy a explicar esto. Por ejemplo, fulano dijo algo de mí, pero algo desagradable, algo deshonesto. ¡Ja! Espérate que yo voy para allá y tú verás lo que me va a escuchar. Tú verás lo que voy a hacer. El ser humano, ¿qué hace? Salta y brinca como un chivo. ¡Ah! Espérate, ahí voy. Ahí va, el ego se te levanta. Y más, si lo que está diciendo no es honesto, no es justo y no es verdadero, te afecta más todavía cuando es una calumnia. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Voy para allá. Pero entonces, cuando tú tienes tu mente, está asociada con la mente de Cristo y tú tienes el mismo sentir que hubo en Él, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué dice la Biblia? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo Dios, pero no se da cuenta que yo soy un líder, no se da cuenta que yo soy un hombre o una mujer de Dios, no se da cuenta quién yo soy, ya sea tu hijo, ya soy el papá, yo soy la mamá. Dice, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cuando siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra siervo viene de la palabra griega doulos, que está sometido a un amo. Entonces nosotros estamos sometidos a Dios. Y como siervo de Dios, tenemos que acatar sus órdenes y obedecer sus demandas. Entonces, cuando tú vas a reventar, cuando tú vas a estallar, dice Dios, hey, ¿eres de Cristo? ¿De quién eres? ¿Qué tengo que hacer entonces? Bajar la temperatura, someterle a los pies de Cristo, humillarme y dejar el lugar a la ira de Dios. No me puedo vengar. Ese espíritu de venganza tiene que echarlo por un lado. ¿Me escuchó? Entonces, cuando dice, hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en ese momento, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué le contestaría Jesús? No es fácil, porque para eso tienes que negarte a ti mismo. Y negarse a uno mismo ante la injusticia no es fácil. Y Jesús dice, y toda la injusticia que cometieron conmigo, y que aún no solamente me pusieron las espinas y me clavaron en la cruz, sino hasta por el costado me clavaron. Y dice que no abrió su boca delante de sus tranquiladores. Mientras más los golpeaban y más los maltrataba, decía, perdónalo, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Para nosotros poder llegar a esa dimensión, tenemos que dejar que Dios tome lugar en nuestras vidas y comenzar a desarrollar nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos están desarrollados, toma el control de nuestros sentimientos, porque tus sentimientos están controlados por tu mente. Entonces, ser transformado significa experimentar un cambio completo, el cual se expresará en el carácter y en nuestra conducta. Cuando nuestra mente está renovada y está transformada, resultado final es transformación.
Entonces, nuestra mente se convierte en un arma poderosa cuando nosotros la llenamos de la palabra de Dios. Por eso, cuando sucede algo, lo primero que se activa en ti va a ser la palabra de Dios. Por encima, escucha, por encima de tus deseos y de las cosas naturales que tú quieres contestar, porque dice la Biblia también que hay palabras que son como puñales que hacen sangrar los corazones. Entonces, cuando tú quieres esgrimir el arma humana, por allá se activa la espada del Espíritu. ¿Tú sabes bien lo que te estoy diciendo? Cuando ese sentir humano se activa, por allá también la palabra de Dios y el sentir de Cristo se activan. Son dos cosas. Acuérdate que dentro de ti habitan dos hombres. En ti habita el hombre natural, pero habita el hombre espiritual. Cristo habita en el hombre espiritual, en el área del espíritu. Y cuando el hombre humano, que está compuesto por el alma, la que propone el pecado, y es el alma, cuando el alma se quiere activar, por aquí sale el espíritu con la palabra de Dios y te dice, no lo haga por esto y por esto y por esto. Por ejemplo, hoy yo y mi esposa veníamos hablando en el carro. Hay veces que miramos más lo malo que lo bueno, cuando puede ser que lo bueno sea más que lo malo. Vamos a suponer que yo me compré este micrófono. Este micrófono me costó $3,000. Yo he pagado $2,000. Pero cuando saco la cuenta, wow, como nos falta todavía por pagar, me falta $1,000. Oye, pero ¿por qué no nos enfocamos en lo que sí hemos pagado y no en lo que no hemos pagado? ¿Sí me entiende? Lo que hemos pagado es más que lo que no hemos pagado, y ¿por qué no nos enfocamos en lo menos? ¿Sí me entiende lo que te digo? Por eso yo le digo, siempre vamos a enfocarnos en lo bueno. No podemos estar mirando siempre el lado negativo de la vida. ¿Sí me entiende? Es como que yo pongo un círculo grande aquí blanco y en el medio pongo un punto negro. Y yo te digo, ¿qué tú ves aquí? Lo más probable es que todo el mundo diga, ¿un punto negro? ¿Sí o no? Ven acá, ¿y acaso el área blanca no es más grande que lo negro? Te quiero decir con esto que ¿por qué no miramos lo positivo y siempre estamos enfocados en lo negativo? Tu mente es un arma de guerra. Y cuando tú hablas positivamente y en tus pensamientos y en tus palabras hay gratitud por lo que tú tienes, Dios va a aumentar lo que tú necesitas. Tenemos que tener gratitud no por lo que no tenemos ni por lo que nos falta. Tenemos que tener gratitud por lo que tenemos, y cuando tenemos gratitud por lo que tenemos en lo poco, tú puedes estar seguro que Dios nos aumentará y nos pondrá sobre lo mucho. Porque si sabemos agradecer en lo poco, sabemos agradecer también en lo mucho. Entonces, la mente es un arma de guerra. Y cuando la mente está conectada con tu corazón, tú vas a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y las palabras tuyas tienen peso. Todo lo que tú hablas con tu boca es lo que tú vas a traer a la existencia. ¿Por qué voy a hablar de la enfermedad? Cuando yo como cristiano, con una mente renovada, sé que Cristo llevó toda mi enfermedad a la cruz de Calvario. Los médicos se quedan asombrados y me dicen, oye, con la edad que tú tienes, tú no padeces aquí de nada. Porque yo no llamo la enfermedad, yo llamo la sanidad. ¿Y por qué nada me falta? Porque yo no llamo la escasez ni la pobreza, yo llamo la bendición que Cristo conquistó para mí en la cruz del Calvario. ¿Y por qué tiene esa confianza? Porque soy cristiano y soy creyente. ¿Y por qué eres creyente? Porque creo la palabra. Y cuando yo creo la palabra y yo expreso con mi boca lo que yo creo en mi corazón, en el mundo espiritual, lo traemos a la existencia. Entonces tenemos que aprender a renovar nuestra mente y expresar con nuestra boca lo que dice la palabra del Señor cuando estamos alineados con ella. Vamos a reemplazar nuestros pensamientos. Cuando digo reemplazar las palabras, es cuando yo voy a hablar mal, reemplazarla y hablar bien. ¿Me escuchó esa parte? Mire para acá. Antes de echar a andar la boca, piensa lo que vas a hablar. Conecta tu mente con el Espíritu. Y antes de soltar la palabra por tu boca, piensa bien lo que vas a decir. Cuando digo reemplazar los pensamientos por la palabra de Dios, no es que todo el tiempo tú vas a estar diciendo versículos bíblicos cuando tú hables con la gente. El jefe te dice, bueno, mira, llegó el horario tuyo para que vayas a almorzar. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando digo reemplazar los pensamientos naturales humanos por la palabra de Dios, es cuando tú vas a hablar de una manera errónea, de una manera equivocada. Cuando tú vas a expresar algo que no está alineado con lo que tú eres, porque esa no es la mente de Cristo. Hay un versículo bíblico que yo uso mucho, Filipenses 4:8. ¿Alguien me lo puede buscar ahí? Es.
Escucha, por lo demás, hermanos míos, todo. ¿Cuántas cosas? ¿Que son qué? Todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo. ¿Qué más? Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en eso qué? Voy a pensar. ¿Por qué dice, primeramente comienza con todo lo que es verdadero? Comienza con la verdad. Fíjate, lo primero que comienza a decir, dice, tú tienes que hablar lo que es la verdad. ¿Sí o no? Dice, todo lo que es qué. Entonces, todo lo que es verdadero, todo lo que sea honesto, todo lo que sea puro, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso voy a pensar. O sea, si lo que yo digo le trae alabanza y gloria a Dios, háblalo. Yo aprendí algo, que si lo que tú vas a decir no edifica, no lo digas. Si no es verdad, mucho menos. Y si no lo sabes y no lo has comprobado, cállate. Cállate. Porque cualquier cosa que salga de tu boca, que sea nocivo, eso es lo que tú estás sembrando. Eso es lo que tú vas a cosechar y de eso tú te estás nutriendo. Entonces mejor cállate la boca. Si no edifica, cállate. Si no lo comprobaste o no es verdad, mucho menos. Cállate la boca. Como dice por ahí, calladito, te ves más bonito. Entonces vamos a reemplazar los pensamientos. ¿Cuándo? Cuando algo se quiera apropiar de mi mente, cuando algo me quiera controlar, cuando algo me quiera desubicar y sacarme del curso de la voluntad del Padre. Es cuando la palabra no regresa vacía y cumple a mi favor todo lo que Dios ha prometido. Entonces mi mente es un arma poderosa cuando yo la lleno de la palabra de Dios. No solamente para contestarle a los seres humanos de una manera honesta, sino también para hacer guerra espiritual. Cuando yo no sabía mucho de la palabra, cuando yo no tenía mucho conocimiento ni mucha revelación de las Escrituras, yo leí que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, que lo exhibió públicamente venciendo sobre él en la cruz. Y que en Cristo Jesús yo soy más que vencedor. Ustedes saben que yo hice un pacto satánico. Si no lo sabía, pues yo hice un pacto satánico. Yo fui rayado en Palo Mayombe. Yo fui rayado en Sarabanda cuando yo era un joven. Yo hice un pacto satánico con mi sangre. Y no solamente con mi sangre, hice un pacto oral. Para yo poderme liberar de Satanás, no fue fácil. Cuando yo vine a Jesucristo, yo tuve una persecución implacable del diablo. ¿Por qué? Porque él no estaba contento que yo haya desertado de su fila y que lo haya desenmascarado y que haya venido a Cristo. ¿Por qué? Porque yo le había hecho un pacto oral y de sangre. Y Satanás me perseguía de noche y de día, durmiendo me inmovilizaba, sentía pasos en mi cama, sueños terribles, y eso era, los carros se llevaban la luz roja y los stop, y yo tenía, pregúntale a mi esposa, sin exagerar, cuando ella llegó a mi casa, cuántos carros yo tenía, así que parecían un tamal descachado por el centro, porque me los chocaban constantemente. Había una efervescencia, yo vivía solo, no me había casado con Dorita, pero había una efervescencia dentro de mi casa, que yo sentía los pelos que se me paraban de punta. Yo sentía un movimiento, una efervescencia satánica en la atmósfera de mi casa. Yo sentía que alguien me vigilaba, que constantemente habían ojos detrás de mí, que no me perdían ni pie ni pisada. Accidentes en las calles, sentía una persecución demoníaca. Y cuando yo sentía eso, que estaba, por ejemplo, me acostaba y no podía dormir, que sentía los pasos allá por la cocina de mi casa, y cuando iba a la cocina, todos los calderos en el piso, los platos rotos, y nadie lo había tocado porque yo vivía solo. O sea, había una actividad satánica bien demoníaca, hermano. Yo sentía pasos que llegaban hasta mi cama. Sentía así, como ese bajo sobre mi cabeza. Al principio me atemorizaba, pero después cuando comencé a conocer la palabra de Dios, me paraba sobre mi cama y prendía la luz. Cuando yo apagaba la luz, las actividades, yo no sé si a usted le ha pasado, que cuando está todo oscuro, bueno, ellos pertenecen a las tinieblas, y no es a las tinieblas de una manera ilusoria, es a las tinieblas de verdad, a las densas oscuridades. Cuando yo apagaba la luz, sentía la actividad demoníaca en mi casa. Y cuando yo prendía la luz la sentía, pero en menor escala. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? Como yo estaba solo, me decía, estás solo. Y decía, yo estoy solo. No, yo estoy solo, yo estoy con Cristo. Y cuando yo veía que toda esa efervescencia venía sobre mí, ¿qué es lo que yo hacía? Empezaba a recordarle quién yo era en Cristo Jesús y lo que Cristo le había hecho por mí.
Y empezaba con los pocos versículos bíblicos que me sabía. Cristo te exhibió públicamente, te venció en la cruz. Por su sangre yo soy perdonado, justificado, y dice que en Él yo soy más que vencedor. Te reprendo, te echo fuera de mi casa, te echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Pero yo no sabía hacer guerra espiritual, como muchos de ustedes no saben. Y entonces hasta un día que llegué a una iglesia y me dice el pastor, ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo hice un pacto de palo mayombe. Me rayé en zarabanda y me enseñó cómo yo puedo romper un pacto oral y un pacto de sangre. Y te lo digo y con esto termino. La palabra es renuncio. Con la palabra renuncia, tú le estás quitando todo el derecho legal que tú le habías entregado a Satanás. Yo le di el derecho legal con mi sangre y también con un pacto oral. Yo me le entregué por completo, en espíritu, alma y cuerpo a Satanás. Yo era propiedad de él. Ahora cuando vengo a Cristo, yo le entrego mi corazón, pero él todavía tenía un derecho legal sobre mí que tenía que romperse de la misma manera que yo lo activé. ¿Cómo? De una manera oral. Así como yo le entregué mi vida y yo le entregué mi corazón a Satanás, ahora yo renunciaba a todo el pacto que había hecho con él. Y entonces, ¿y la sangre qué? Yo le declaro que la sangre de Cristo lo venció en la cruz del Calvario, que la sangre de Cristo está sobre mí y que ahora yo estoy sobre un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, y que Él nunca más me puede poseer. Y por ende yo soy libre porque conocí la verdad y la verdad me ha hecho libre. La sangre de Cristo rompe todo pacto de sangre, porque tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y la palabra renuncia es la llave que te libera de todo derecho legal que tú le diste a Satanás. Le dejo esto en su corazón, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a cambiar. El trabajo de nosotros ahora es renovar nuestros pensamientos hasta que tengamos la mente de Cristo, una mente victoriosa que nunca ve derrota. Una mente que nunca se da por vencido, una mente que no retrocede, una mente que siempre va a establecer el bien por su boca y nunca se va a apropiar de lo negativo ni del mal. ¿Me escuchó? El mal pertenece a Satanás y usted fue trasladado de las tinieblas y revestido con vestiduras de luz a un reino inconmovible, el cual el diablo nunca más nos puede sacar, desestabilizar y empujar de esa posición que Dios te ha dado a través de Jesucristo. Se lo dejo ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche por tu presencia. Gracias por hablarnos y por enseñarnos y por capacitarnos estratégicamente en la guerra espiritual. Te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y todo el conocimiento. Padre, vamos a llegar a esa dimensión espiritual donde nuestra mente natural comenzará paulatinamente, de una manera progresiva, a desarrollarse hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto y tengamos la mente de Cristo para poder vencer nuestra batalla y vivir en la voluntad de Él hasta que nos llame a su presencia. Dios mío, te damos gracias. Cumple tus propósitos en nosotros y haz de nosotros un instrumento poderoso, de tal manera que nuestra generación, Señor, puedan impactar también en las naciones con el poder del evangelio. Ellos romperán con el molde del mundo, se establecerán en los patrones del reino y conquistarán a sus generaciones para la gloria de tu nombre, Señor. Bendecimos a las familias de la fe en esta noche. Te damos gracias por sus vidas y gracias por enseñarnos y capacitarnos en esta verdad presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.